Hoy tenemos el placer de entrevistar a Pablo Felgueres. Pablo Felgueres es ingeniero de software en Uber y el tema que vamos a tratar hoy es sobre ciencia de datos o data science. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí, Pablo. Y lo primero que queríamos charlar contigo es qué es este mundo del data scientist. ¿Qué nos puedes contar un poco en qué consiste? Muchas gracias por la invitación, Alex. Es un gusto platicar contigo. Sí, mira, Data Science, yo creo que se puede pensar bien como un campo multidisciplinario que te permite tomar decisiones a partir de un cúmulo de datos o de observaciones. Entonces, Data Science lo puedes pensar como un conjunto de herramientas y bueno, este conjunto de herramientas puede venir de varias disciplinas, que eh, puede ser economía, puede ser física, puede ser matemáticas, computer science, en fin, en general puedes tomar de estas disciplinas cuantitativas y como te decía, la finalidad es que te ayuden a tomar decisiones en tu empresa o decisiones en tu producto en función de lo que estás observando en datos de tu mercado. Y, por ejemplo, una empresa que quiere empezar a hacer data science, ¿cuál es el proceso? Ya. Eh, bueno, pues empecemos como cuando digo que puedes resolver preguntas, yo creo que un continuo, digamos, de complejidad, ¿no? Puedes empezar con una pregunta tan sencilla como si cambio el color de mi empaquetado del producto, ¿cuál sería el resultado en términos de utilidades, por ejemplo? O algo más relacionable a tu audiencia también puede ser, imagínate, eh, Netflix te hace una recomendación de un nuevo episodio en función de los datos que ha recaudado de ti. Entonces, cómo empezar a hacer data science va a depender muchísimo del mercado en el que estés operando y sobre todo del acceso a los datos que ya tengas. Antes de entrar a la pregunta de cómo empezar o qué podría hacer una empresa, yo creo que será interesante explicarte un poco sobre cómo se llega a la toma de decisiones, o sea, cómo se ve el pipeline de ciencia de datos entre generar observaciones o generar datos a la toma de acciones. Entonces, imagínate que tienes como una pirámide de valor en data science, típicamente así se piensa. En el primer escalón de tu pirámide, puedes pensar en que tienes datos crudos que solamente estás tomando a partir de las observaciones que tienes en tu negocio, pero no significan nada por sí solas, ¿no? Luego, el siguiente rubro puede ser que empiezas a, por ejemplo, ponerlos en Excel y puedes empezar a hacer unas visualizaciones. Puedes hacer gráficos, visuales, etc. El tercer nivel típicamente es como reportes. O sea, acuérdate, en esta pirámide vas refinando el valor y la idea es que resulte en una acción. Entonces, el analista toma los datos, hace los gráficos, los reporta a los diferentes stakeholders bueno, ahí todavía no hay ninguna acción, ¿no? El siguiente eslabón de la pirámide puede ser modelos. Y sobre todo es con una pirámide en donde vas refinando el valor y la sofisticación. El cuarto eslabón son los modelos y estos modelos te pueden ayudar a entender o a predecir que la respuesta a las preguntas que tengas en tu negocio. Y una vez que tienes modelos que te permiten hacer eso, o que permiten hacer inferencias o predicciones, caes en las acciones. Ok, si ya sabemos que vamos a observar esto en nuestro mercado si tomamos X acción, entonces ahora vamos y lo cambiamos. Ahora, las acciones pueden ser no necesariamente
en tu producto final, también pueden ser decisiones que puedes tomar a nivel de organización y que cambien el, el comportamiento, digamos, de las personas dentro de una organización. Entonces, básicamente tienes esta pirámide y habrá empresas que estén en diferentes estadios de esta propuesta de valor, ¿no? Hay una cosa que comentas que es el tema del modelo. ¿Puedes explicar un poco qué es un modelo? Un modelo parte, digamos, de disciplinas cuantitativas, típicamente se usan en matemáticas y física, por ejemplo, y son formas de representar las observaciones que ves, pero de manera que, de una forma cuantitativa, de una forma que tú puedes reproducir, y típicamente se hacen en términos de ecuaciones, por ejemplo. Entonces, para ponerlo así, reducir un poquito la abstracción, si piensas por ejemplo, si ves una colmena de abejas y observas que las abejas doblan su población cada 5 días, entonces puedes hacer un modelo y puedes decir, bueno, en 25 días, ¿qué puedo esperar de la población de estas abejas, por ejemplo? Entonces ahí es en donde entra esta idea de que si tú puedes hacer un modelo que te permita reflejar tus observaciones, puedes hacer predicciones o puedes hacer inferencias. En este caso, por ejemplo, puede ser la predicción de cuántas abejas vas a tener en el futuro. Entonces, digamos que podemos ir desde un modelo muy básico, que es datos en crudo, que analizamos esos datos, hasta generar informes, reports, hasta llegar a una parte más arriba, que son modelos que ya nos permite no solo analizar el pasado o el presente, sino ver también el futuro, en cierta manera, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, imagina que una empresa quiere empezar en todo este proceso de data scientist. ¿Qué le recomiendas? ¿Cómo empezaría? Yo creo que lo central de pensar en data science es estar en el mindset de que el valor de data science empieza en el momento en el que puedes tomar decisiones que cambien el comportamiento de tu empresa o de tus productos. En la medida en la que no tengas esos cambios, tanto organizacionales como de producto, puedes pensar que el retorno de inversión en data science es básicamente cero. Entonces, lo que importa es tener claro que los proyectos que se hagan que involucren data science tienen como finalidad tomar acciones. O puede ser también no tomar una acción, pero que está informado, digamos, por el análisis que hiciste de tus datos. Entonces, para empezar, lo que yo, en mi experiencia en esta industria y de trabajar en un par de empresas y proyectos, lo fundamental es tener consistencia en tus datos, empezar a entender qué tipos de datos estás ya recolectando. Típicamente las empresas, incluso las no tecnológicas, ya tienen una gran cantidad de datos con los que pueden trabajar, pero típicamente no están estructurados. Entonces, a veces se dice que el trabajo del data scientist es 90% trabajar los datos y 10% los demás eslabones de la pirámide que te comentaba. Entonces, para empezar es tener un fin claro de que si quieren tomar acciones. Dos, sin duda es tener una limpieza y una estructura de tus datos que te van a permitir realmente hacer análisis, modelo o lo que sea que vayas a estar haciendo. Y sobre todo tener preguntas que responder. O sea, ¿cuál es la motivación por la que quieres empezar a analizar tus datos? ¿Qué tipo de acciones quieres tomar? O sea, si son en términos de cambiar o de entender quizás el rendimiento de ciertos productos o si quieres optimizar, digamos, algún proceso o X. O sea, se tiene que tener, hay un dicho en Data Science que la idea es no ir a pescar, sino tener una hipótesis e ir a probarla. Entonces, sabiendo las preguntas que quieres responder,
se hace este proceso mucho más fácil. Ahora con todo el tema de economía compartida, del tema de ride sharing y todo, ¿nos puedes contar qué ejemplos prácticos se pueden ver en estos sectores? Ya. Bueno, pues cuando yo pienso en Uber, pienso en un producto que está completamente fundado en datos. O sea, si tú piensas en Uber, es recaudar datos tanto del usuario como del conductor y junto con eso, ese par de datos, recrear, digamos, ese mundo físico y traerlo al mundo de la computación. Y una vez que lo tienes en el mundo de la computación y que tienes los datos, puedes entonces empezar a tomar acciones que justamente te van a permitir aspirar a tener un mercado optimizado, que quiere decir el menor costo para el usuario y la mayor ganancia para el conductor. Pero obviamente hay una infinidad de variables ahí. Entonces, por ejemplo, en Uber hay evidentemente un grupo muy, muy fuerte de científicos de datos que, como decías desde el principio, es una gama de disciplinas muy variadas y que involucran, en el caso de Uber, por ejemplo, pues, economía, sobre todo para temas de precios, por ejemplo, o de definir incentivos, etcétera. Tienes científicos de datos en el mundo de la física también, o sea, en cómo percibir o cómo mapear la realidad que estás viendo en las calles y cómo entenderlo en el aspecto computacional. Entonces, algunos de los ejemplos que quizás podrían ser más intuitivos para tu audiencia puede ser, se utiliza data science para establecer precios. O sea, si tú piensas cuando hay a las 7 de la tarde que todo el mundo está saliendo de su trabajo, no vas a esperar que el precio de un ride sea el mismo que a las 2 de la tarde cuando todo el mundo está en sus oficinas. Entonces, por ejemplo, esa determinación del precio, pues hay un modelo detrás que está informado por los datos que se han recabado antes y decir, ok, ¿cómo podemos dar el mejor precio que esté ajustado a la demanda y a la oferta que hay en ese momento? Igual se puede hacer analogía a cualquier otro producto que tengan las empresas, ¿no? O sea, recaudas información de tu mercado, evidentemente, por ejemplo, de tus competidores, y luego en función de eso tomas una decisión de cuál podría ser el precio que te va a ayudar a lograr tus objetivos más fácil. ¿Qué tecnologías se usan ahora mismo en el mundo de Data Scientist? Sobre todo teniendo en cuenta casos específicos como el que acabas de comentar, que implica que los cálculos se hagan en tiempo real, ¿no? Porque necesitas saber el precio en el momento, incluso en milisegundos, ¿no? Claro. Bueno, pues las tecnologías eso depende justo de lo que estás diciendo tú, cuál es el latency de la acción que quieres tomar. Entonces, por ejemplo, yo cuando pienso en data science, creo que hay diferentes consumidores o hay diferentes stakeholders que pueden tomar acciones. Y típicamente se piensa, por ejemplo, hay una diferencia entre un data scientist y un product analyst, en donde un data scientist típicamente está intentando cambiar partes de un sistema, es decir, lo que el consumidor del trabajo del data scientist típicamente es software, y en el caso del analista de producto es otro humano. Entonces, justo como tú bien apuntas, depende del tipo de acciones que estés tomando, las tecnologías y cómo vas a estructurar la infraestructura alrededor de tu producto. Y digamos que una empresa se está pensando si implementar Data Scientist, ¿cómo puedo calcular el
el retorno de inversión? ¿Cuál puede ser? Ya, esa es una excelente pregunta. Em, Igual, como todo, ahí va a depender mucho del tipo de negocio y del tipo de negocio y del producto o servicio que se esté vendiendo. Por ejemplo, hay productos en donde hacer investigación, quizás no se puede ver el retorno de inversión en el corto plazo, pero quizás si piensas que tienes un departamento de data science y está constantemente innovando en las formas de, por ejemplo, predecir los estados del mercado o predecir los precios o cómo va a ser su oferta de servicios en 6 meses. Igual y ahí es un poco más complicado ver el retorno de inversión, pero sin duda se puede generar mucho valor. Ahora, típicamente tú dirías, o sea, en el corto plazo, es decir, ok, yo tengo 3 o 5 preguntas que quiero resolver y la motivación de resolver estas preguntas es porque me van a permitir hacer un cambio en mi producto o en algo organizacional. Entonces yo creo que puedes formular cuál sería el beneficio de saber la respuesta a tu pregunta a partir de datos y un científico de datos y así formular cuál sería tu retorno de inversión. Entonces, yo creo que es una pregunta compleja porque hay proyectos que son meramente investigación, pero que en el largo plazo te pueden dar una ventaja competitiva en relación a tu competencia, o cosas muy puntuales que puedes decir, bueno, si puedo resolver esta pregunta ahorita y hago el cambio, pues voy a vender X más, ¿sabes? ¿Las preguntas que te haces son siempre a futuro o también puede ser presente o el estado actual? Ya, esa es una buena pregunta. Normalmente se piensa en dos perspectivas, como bien dices. Se piensa en lo que se conoce como lagging metrics y leading metrics. Yo creo que las dos sin duda tienen valor, sobre todo cuando ves hacia atrás, tiene valor ver la oportunidad quizás que perdiste o determinar cuáles son los focos en donde donde pudieras mejorar y sobre todo cuando ves hacia el futuro es más sobre proactividad. Entonces lo puedes pensar hacia atrás, es más como un análisis de la forma en la que estás operando y hacia adelante de manera proactiva. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pablo, por tu tiempo. Ha sido un placer conocer el mundo del data scientist. Gracias, Alex. Un gustazo también.